Buenos días, mi niño. Hola, buenos días. Buenos días. Invité al Benjamín a ver si entra. Ay, ojalá. Buenos días. Buenos días. Mi niño, ¿se ve el power No. de ayer? Dice, a ver, el Benjamín me está enviando un mensaje. Sí, se ve. Ya. Ahora les voy a pedir que desconecten su micrófono para comenzar la clase. La Dominic, que me pase la lista nomás, por favor. Ya. ¿Cómo, profe? Me toma la lista, por favor. Ah, Y Martín, que desconecte su micrófono. Ok. Ya. Vamos a comenzar haciendo un repaso de lo que vimos ayer. Ayer vimos lo que era el reclutamiento interno, perdón, reclutamiento y selección de personal, ¿no es cierto? Eso vimos en general. Y entre esos hablamos del reclutamiento interno y el externo. Reclutamiento interno y el externo. Y vimos que tenían algunas diferencias. Pero voy a hacer algunas preguntas y aquí quiero que desconecten sus micrófonos ahora. Por ejemplo, ¿en qué se diferencia el reclutamiento interno del reclutamiento externo? El ¿Yo puedo responder? interno, ¿Quién habla? yo. A ver, Ya, Juan. El interno es cuando suben a alguien de su cargo en la empresa y el externo es cuando contratan a alguien de afuera. Muy bien, ahí hay dos ejemplos. Perfecto. Externo, contratamos a alguien de afuera. Y el interno, por ejemplo, subimos de puesto a alguien, ¿no es cierto? Bien, ¿qué departamento estaba encargado dentro de la empresa de hacer este procedimiento? Recursos humanos. Recursos humanos, muy bien, recursos humanos. Y nosotros hicimos ayer como un resumen, yo tengo varios resúmenes chiquillos para que ustedes vean, y este fue el último que nosotros vimos, que cuando era un reclutamiento externo, primero se hacía publicación de la vacante que había en una empresa. ¿A través de qué medios se publica este aviso de esta vacante que necesita la empresa? A a través través de internet, por de ejemplo, internet. ¿Y cuál era el otro? periódico. Los periódicos. Muy bien. Entonces se publicaba la vacante, la empresa recibía varios currículum, ¿qué es lo que es el currículum, chiquillos? El historial de trabajo. El historial de trabajo, muy bien. Después venía la entrevista con recursos humanos, que era el que se había encargado de hacer este procedimiento. Viene la entrevista con el jefe responsable de la vacante, ¿no es cierto? Directamente en el lugar donde se necesita ese puesto. Y una vez que se seleccionó al candidato, se hace la propuesta laboral y luego viene la contratación, ¿ya? Entonces, esos eran los pasos. Ya, el Cristian, no importa, participa Cristian con el chat, no, es que Cristian me está diciendo que no puede hablar. Ya, ahora, chiquillos, les voy a mostrar un, es como un análisis o un resumen de lo que vimos ayer, ¿no es cierto? Pongan mucha atención. Decíamos que en el proceso de reclutamiento y selección de personal se daban a conocer las vacantes que necesitaba la empresa. Luego se hacía la requisición de la búsqueda de los candidatos, ¿no es cierto? Esto era la alternativa de selección, o sea, a través de los currículum que se recibían, ¿ya? También se podía hacer un procedimiento de reclutamiento interno o un reclutamiento externo, ¿ya? Donde se seleccionaban los candidatos reclutados. Se hacía la revisión de los currículum, las entrevistas preliminares y la prueba de selección. ¿Qué pruebas de selección les mencioné yo ayer, por ejemplo? La prueba psicológica. Ya, uno, la prueba psicológica. Le mencioné otro tipo de prueba. ¿Cuál era? La prueba de
La conocimiento. entrevista de trabajo. Conocimiento. Sí, Conocimiento. sí, pero estamos hablando de prueba, porque acá al ladito viene la entrevista de selección, ¿ya? Ah, En la entrevista de selección también se verifican los antecedentes del candidato. Se toma la decisión de la selección. A veces las empresas, o sea, antiguamente hacían examen físico, ¿ya? Pero ahora se eximió este examen, no sé, bueno, según el tipo de trabajo al cual yo postule. Y después el individuo era contratado, ¿ya? Y yo pegué acá, chiquillos, un video que quiero que escuchen con mucha atención. Aquí tienen que apagar sus audífonos, ¿ya? O sea, sus micrófonos. Y vamos a ver el video. ¿Están listos? Sí. Ya, a escuchar. El proceso que yo elegí fue el reclutamiento y selección de personal. Lo elegí por 3 razones. La primera es que para tener el mejor producto y servicios debes tener al mejor personal. La segunda es porque es un recurso indispensable. Y la última fue porque al comenzar una empresa, lo primero que debes hacer es contratar. Y debes saber cómo se hace correctamente. Las empresas usan este proceso para tener una mejor productividad, una buena calidad de productos y servicios, y para ser más eficientes. El proceso comienza al analizar las características del puesto necesario y termina una vez que se le da inducción y capacitación. Entonces sí, a trabajar. Los departamentos involucrados en el proceso son recursos humanos, el área donde está la vacante y la administración. Finalmente, el flujo del proceso tiene 6 pasos. Comienza al tener una vacante y analizar las características que requiere. Después, se deben obtener solicitudes, ya sea por medio de una agencia de colocación, centros de formación o anunciar el puesto vía internet, revista o periódico. Después se deben analizar los currículums de los solicitantes y escoger los mejores. Los elegidos son entrevistados y aplican pruebas de aptitud, personalidad y capacidad. Este paso del proceso no solo es papeleo. La persona que entrevista debe tener una buena intuición para saber si el candidato encajará en la empresa. Una vez elegido el candidato, se le notifica y contrata. Finalmente, se le da una inducción y capacitación. Y así, a trabajar. Ya, mis niños, aquí había una palabra que se mencionó 2 veces. ¿Cuál es esa? La el trabajo. No, pero comenzaba con I. La La industrialización. la inducción. Chiquillos, la inducción se hace cuando el trabajador ya fue seleccionado y contratado, ¿ya? Entonces la inducción es súper importante. Quiero que anoten esa palabra porque la van a investigar. Inducción. ¿Se me escucha? Sí, te escucho. Ah, ya, mi compu tiene micrófono entonces. Ya. La inducción. ¿La anotaron? Pucha, yo esto Sí, lo Hoy veo yo tengo que sin, traer sin nada. cuaderno. Ya, Ya, entonces pero yo me traigo mi cuaderno, tía. vayan a buscar algo donde escribir pero se Ya. puede anotar en el celu también, pues. como quieran. Aquí apliquen anoten la palabra inducción. ¿Solo inducción? Solo Vale, inducción. lo voy a buscar. Ya. Mire, vamos a ver de nuevo el video porque quiero que tengan bien presente algo. Un momentito. El proceso que yo elegí fue el reclutamiento y selección de personal. Lo elegí por 3 razones. La primera es que para tener el mejor producto y servicios debes tener al mejor personal. La segunda es porque es un recurso indispensable. Y la última fue porque al comenzar una empresa, lo primero que debes hacer es contratar. Y debes saber cómo se hace correctamente. Las empresas usan este proceso para tener una mejor productividad, una buena calidad de productos y servicios, y para ser más eficientes. Ya. Anoten esos 3 puntos. ¿Para qué ayuda la selección de personal? Para tener una buena productividad, calidad de productos y servicios y una muy buena eficiencia.
Pucha, tía, que me disculpe que le pregunte, pero yo no sabía que teníamos que tener el cuaderno a mano. Es que estamos en clase, pues hijo. Bueno, pero no importa, va a quedar acá. Entonces, productividad, calidad de productos y servicios y eficiencia. Cada vez que vengan a clases tienen que venir con su cuaderno. Bien, seguimos. El proceso comienza al analizar las características del puesto necesario y termina una vez que se le da inducción y capacitación. Entonces sí, a trabajar. Ya. Y aquí está la palabra inducción, que quiero que la averigüen y me la van a decir la próxima clase. Y tiene que ver también con, o sea, aquí se menciona otra palabra que es la capacitación. Bien, ¿por qué quería que miraran eso? Porque es súper importante que un trabajador cuando ingresa a una empresa se le haga la inducción, cosa que ustedes van a investigar. Entonces, chiquillos, mire, aquí hay otro resumen de las fuentes de reclutamiento y seguimos que las fuentes de reclutamiento son internas y externas. Las internas podemos sacar gente de algún sindicato, de una cartera personal que tenga la empresa o de algún familiar recomendado, ¿no es cierto? O también lo que hablamos ayer de una promoción o transferencia de algún trabajador dentro de la empresa. Y las externas son los currículum que se reciben de gente que son profesionales, de asociaciones profesionales, de alguna bolsa de trabajo que haya por ahí publicada, de alguna agencia de trabajo, o esta palabra, la leen aquí abajo, outsourcing. Uy, qué difícil pronunciarla. Anótenla, por favor, que esa es la otra palabra que ustedes me van a investigar. Está bajito, ¿se lee? No sé. Sí. Oiga, tía, mire, lo está grabando para YouTube, ¿verdad? Entonces, Sí. de ahí lo copio. Exacto, de ahí lo copio, sacan. me parece. Ya, ¿lo anotaron los demás? ¿Qué clase está? ¿Perdón? ¿Qué clase está? Que todos están preguntando. Proceso administrativo. Ah, ya. PA, entonces. Sí. No sé si tengo ese cuaderno, lo voy a Ya, buscar. anotaron la palabra, ¿no es cierto? Digamos Sí. que sí. Ya, continúa. Bien, vamos a ver lo que se hace en la selección de personal, pero veamos qué significa selección de personal. La selección de personal es un conjunto de técnicas o pasos específicos que se emplean para decidir cuál será entre el grupo de aspirantes el solicitante que cubrirá el puesto o vacante, ¿no es cierto? El puesto vacante. Entonces, mire el dibujito, hay varios solicitantes ahí o varios aspirantes que ojalá se cubriera la vacante con ellos, ¿no es cierto? El programa de reclutamiento y su relación con el plan de recursos humanos. Bien, la relación que tiene es que se ven acá el número de personas que se necesitan, ¿no es cierto? El tipo de trabajo que se ha de realizar, las especificaciones y características personales del cargo, o sea, en el currículum se reflejan el conocimiento, la experiencia, la edad, a qué sexo pertenece, la personalidad que tiene el trabajador. Ayer hablamos del currículum, chiquillos. ¿Cómo se dividía el currículum? Primero, ¿con qué datos se empezaba? ¿Con los datos personales? Ya, Datos personales. comenzamos con los datos personales. ¿Con qué seguía después? Con los datos. Era con los... Son las características. Mira, primero me dijeron los datos personales que van arriba. Y en los datos personales, chiquillos, va el nombre completo, la dirección, a veces te piden el root, también tu teléfono, que es súper importante el teléfono para que te puedan ubicar, algún correo electrónico y la fecha de nacimiento, ¿no es cierto? Eso va en los datos personales. ¿Qué sigue después? ¿Qué datos tiene que llevar el currículum? El historial de trabajo. O lo que uno sabe hacer. Experiencia, los estudios. Ya, empezamos con los estudios. Se llaman antecedentes académicos o antecedentes de estudio y ahí uno
¿qué estudios pone? ¿En qué colegio estudió los últimos años? Si tiene, Sería de primero a cuarto medio, claro, cómo le fue, algo así, muy bien, puede ser. si tiene estudios superiores o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Todos los estudios que uno haya hecho tienen que ir en el currículum. Y después va lo que me mencionaron ustedes, es la experiencia laboral, en qué parte yo trabajé, ¿no es cierto? Ustedes cuando vayan a hacer la práctica, chiquillos, del próximo año, tienen que hacer su currículum. Y la única experiencia laboral que tendrían sería la de la práctica profesional, ¿ya? Esa es la con la que ustedes comienzan. Y esperamos que todos vayan a hacer práctica el próximo año. Bien, pero no se preocupen que nosotros vamos la próxima clase a ver lo que es el currículum, ¿ya? Bien. Seguimos. ¿Qué incluye el programa de reclutamiento? ¿Ya? Incluye la información previa que se necesita para dar a los candidatos, la oferta, las posibilidades de ascenso. ¿Qué significa ascenso? Subir de En su trabajo. Puesto eso. Subir de puesto, muy bien. El entrenamiento de ser requerido o la inducción. A veces cuando yo llego a una empresa se me capacita respecto a el puesto que yo voy a ocupar. O simplemente yo tengo que tener los conocimientos, por eso mandé mi currículum, ¿no es cierto? Y se incluye también la fecha aproximada de incorporación al puesto de trabajo. O sea que toda esta programación de reclutamiento, chiquillos, se tiene que hacer con mucha anticipación porque se necesita que el trabajador ingrese en una fecha determinada, ¿no es cierto? Bien. Y el proceso o etapas de reclutamiento también se ve aquí la determinación de una vacante, la requisición de personal, el análisis y valoración del puesto, se hace inventario en recursos humanos sobre el personal que se necesita, se mencionan las fuentes de reclutamiento, se hace la solicitud de un empleo y se va con las entrevistas, ¿no es cierto? Inicial o preliminar. Yo quiero hablar de las entrevistas, chiquillos. Por ejemplo, si ¿alguno de ustedes ha postulado alguna vez a algún trabajo? No. No. Yo lo intenté una vez. Yo también lo intenté. Lo intentaron, pero no fueron entrevistadas. A mí me contaron de una, pero es que fue el pueblo de mi hermana. Ya. Mire, como ustedes no han tenido experiencia de entrevistas laborales, por ejemplo, hay algunos alumnos que ya en tercero medio han tenido la necesidad de trabajar y los han entrevistado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la primera entrevista que ustedes van a tener es la que la que se les va a aparecer el próximo año, cuando postulen a una a la práctica laboral. ¿Ya? Esa va a ser la primera entrevista. ¿Qué hago yo para ayudarlos en esa entrevista? ¿Qué hago yo con los terceros medios? Nosotros hacemos toda la investigación de postular a un trabajo. ¿Cómo debo postular a un trabajo? Lo primero, chicos, ayer hablamos del currículum. El currículum dice que el papel aguanta mucho. Y entonces, como hablábamos ayer, podíamos decir que podíamos tirar ahí una mentira piadosa, pero igual nos iban a pillar, sobre todo si habíamos dicho que tenemos conocimiento de esto y de lo otro, y en verdad no lo tenemos. ¿Dónde se ve que el candidato sea bueno, efectivamente bueno? Es en la cancha, ahí mismo, en el trabajo. Por eso, cuando las personas son contratadas, chiquillos, el contrato lo hacen a una fecha determinada, lo hacen con un contrato a prueba. Y generalmente cuando uno recién ingresa a una empresa, los meses de prueba son 3 meses, ¿ya? 3 meses de prueba. Y después me pueden extender a una segunda renovación con 6 meses de prueba, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué pueden ponerme a prueba en mi contrato? O sea, con 3 meses de prueba con mi contrato. Para saber Para ver si sirve. Hacer las cosas Para bien. vos saber. Exacto. Para ver si efectivamente la persona que fue contratada sirve o no sirve. ¿Me entiendes? Sí.
Profesora, disculpe, tengo entendido también que después de esa renovación, luego viene, si te quedáis en el trabajo, te dan Exacto. uno que es indefinido. Puede pasar a indefinido o puede que te renueven, hagan una segunda renovación a prueba. Algunas empresas se manejan así. Obviamente, obviamente que si a mí me pasan a indefinido, quiere decir que yo cumplí con con la, con los requisitos que me pedían, ¿no es cierto? Con los Ahora, requisitos. chiquillos, por ejemplo, suele suceder que se equivocaron en la elección del candidato, pero mi currículum quedó abajo de ese candidato. Entonces, siempre se seleccionan algunos currículum ahí, los tienen como de reserva en el caso de que el primero falle. ¿Se entiende? En el caso de que el primero falle. Ahora, vamos a ver qué me pasa. Yo voy a contar mi experiencia, la primera entrevista que yo tuve. Primero me puse muy nerviosa, muy nerviosa. Nadie me preparó para lo que tenía que decir, pero yo lo único que hice fue concentrarme, porque uno se pone muy nervioso. Concentrarme. No sabía qué tipo de entrevista me iban a hacer, pero yo iba con la convicción de que la entrevista era para que me conociera. La primera entrevista efectivamente fue así, para que me conociera. ¿Qué me gustaba hacer? ¿Qué hacía en mis tiempos de relajo? Eh, ¿Dónde estudié? ¿Qué conocimientos tengo? Etcétera. Pero la segunda entrevista, después de ahí me pasaron a la segunda, fue de conocimientos, chiquillos. Y ahí uno pone a prueba lo que aprendió, ¿me entiendes? Por eso uno tiene que ir preparado. Por eso uno tiene que ir preparado. Nosotros hemos tenido suerte en el colegio con los alumnos que mandamos a práctica, porque los alumnos son alumnos serios y van con todo el conocimiento que el colegio les entregó. Por eso yo les digo que ustedes tienen que tomar atención, ser serios, y cuando uno pasa del colegio a trabajar es totalmente distinto, ¿no es cierto? Totalmente distinto. Así que Sí. las entrevistas son lo que más le pone a uno nervioso. ¿Qué hace la profesora? Cuando estábamos en la sala, y quiero que aquí me propongan ideas, cuando estábamos en la sala nosotros hacíamos la simulación de una entrevista personal, ¿ya? Pero antes yo les había enseñado a los chicos, que todavía nos falta ver a nosotros, les había enseñado a los chicos qué tipo de preguntas me podrían hacer en una entrevista, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de preguntas me podrían hacer en una entrevista? Ahora, a veces, chiquillos, las entrevistas no las hace solo una persona, sino que de repente uno entra a un escritorio, o sea, una oficina donde hay un escritorio, y hay 2 o 3 personas que me quieren entrevistar, ¿ya? ¿Y qué tiene que dominar uno? Tiene que dominar, por ejemplo, esto de no quedarse tranquilo. Uno tiene que sentarse, mirar al frente, porque uno tiene que mirar siempre al frente y a los ojos a las otras personas. Y las manos las tengo que dejar quietas, ¿no es cierto? Y tener una buena posición para sentarme. Y eso lo hacíamos todo en clase. Pero ustedes, quiero que me propongan cómo podríamos hacer un ensayo de este asunto, que yo lo hacía en clases y ahora tenemos que innovar haciendo como clases online. Por A ejemplo, ver, mire, yo tengo una idea. Que nos grabemos, o sea, que en tu misma clase de Zoom, que pongamos la cámara y que usted nos diga cómo hacerlo. ya, es una buena propuesta. Oh, Otra qué propuesta, bacán. Pero que fuera como individual, porque si lo hacemos entre todos. correcto, que fuera como Sí. individual. Bien, me gusta la idea. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Sí. Pero, ¿va a estar grabado o va a ser en Esta clase va a clase, ser así como grabada individual? No, en vivo y en directo. ya, sí. Vivo Pero y en debería directo. ser individual, sí, mejor. Obvio, se presenta uno, después el otro. Pero para no... Profe, qué vergüenza. Sí, pues es vergüenza, Qué miedo. pero tenemos que hacerlo. ¿Pero lo va a hacer ahora ya? ¿Hoy día? No. Hoy día no. Ay, ya No, que no, todavía no me chiquillos. levanto. Ni siquiera la otra clase porque lo tenemos que programar.
pero vamos a organizar esta actividad, ¿ya? Para que salga bien bonita. Lo bonito Profe, que... ¿Ah? pero, o sea, la entrevista va a ser como una simulación de un trabajo, o sea, ¿con qué va a tener que Correcto. ver? Simulación de una entrevista laboral. Esa va a ser una simulación de una entrevista laboral y solo 3 preguntas les voy a hacer, ¿ya? Pero aquí tienen que ponerse bien las pilas. Obviamente, si les dificulta, porque también uno se puede poner nervioso donde me están escuchando mis compañeros, yo lo puedo hacer, hoy, pero es harto trabajo, po, en forma personal. No sé, ¿cómo les parezca? Si usted tiene personalidad para que todo el mundo lo vea aquí, me dice, no, yo aquí nomás, ¿ya? Y el otro que tenga vergüenza, yo le hago una entrevista interna, ¿ya? Ni siquiera me voy a mostrar para que no se pongan más nerviosos, ¿ya? Si al Profe, final es lo pero mismo uno que hacer tiene que una estar vestido formal. Ah, no, yo no los quería molestar en eso, pero si el que quiere, se viste formalmente, porque eso también lo vamos a enseñar, chicos, Con cómo corbata. Pero debemos si Para la próxima clase presentarnos en con una entrevista. corbata. No. al final igual hemos disertado y eso es lo mismo. Sí, pues al final es igual que una disertación, pues chiquillos, sí. Ahora, la segunda opción que tengo es que nosotros veamos qué tipo de preguntas podemos hacer una entrevista, yo se las mando y alguien que los entreviste a ustedes. Se pueden grabar, que esa es la otra opción, y me la mandaría. ¿Me entiendes? Ay, no. Entonces, como quieran. Es que cuando uno lo hace con las otras personas, como que resulta medio complejo. En cambio, cuando lo hago yo, ya ustedes tienen que contestar sí o sí. Sí, porque usted sabe lo que decir. Claro, Nomás. ya. Entonces lo hacemos así, pero lo vamos a preparar. Yo le voy a decir, le voy a mandar una pautita de cómo es. Aileen, ¿qué pregunta quieres hacer? Porque la Aileen me está preguntando algo. Aileen, ¿quieres preguntar algo? No, ya. Profe, Ah, apreté donde salía chat y se apareció una mano. ya me acuerdo. Ya. Que no rayes la pantallita, que Martín no raye la pantallita. Ya, No, tía, ya no, no. aprendí, ¿verdad? Cuidado, Martín. Pobrecito. Ya. Ahora, chiquillos, entonces quedamos de acuerdo. La profesora va a... No es para la próxima clase, yo les voy a dar una guía para, o sea, una inducción para cómo lo deben hacer, ¿ya? Y les voy a mandar una pautita. Bien, entonces estamos claros con lo que es el proceso de la etapa de reclutamiento y selección de personal, ¿no es cierto? Sí. Primero debe existir Sí. una vacante, y es lo primero. Ya, chiquillos, cuento aparte. Este es el resumen. Primero, se hace un informe de entrevista, mira las pruebas psicométricas y de trabajo. Estas son las psicológicas, ¿ya? Examen médico, preempleo, hay algunas empresas que lo hacen y otras que no. Estudio socioeconómico y chequeo de referencias, se investiga sobre los trabajadores. Ojo, que hacen investigación de nosotros. Y se toma la decisión final, se hace una inducción y el control de proceso de la selección de personal. Ya. Profe, Cuénteme. es que por ejemplo en eso donde dice examen Psicométrico, ¿no le médico y toda recuerdo? esa cosa, por ejemplo mi padrino, él tiene una empresa y él, una empresa de construcción, y él tiene que hacer exámenes de altura y todo eso. Muy bien, porque tiene que... lo hacen como un... Ahora yo te pregunto, ¿lo hacen como un examen médico? Sí, sí, le hacen como un chequeo y a ver si ellos sufren Resisten, ¿no? vértigo porque trabajan en edificios y cosas así. Muy bien, tienen que pasar por eso, pues chiquillos, efectivamente, tienen que hacer esos tipos de exámenes, porque imagínate si no resiste o le tiene miedo a la altura, qué sé yo. Claro, tienen que pasar por varios procesos, según la empresa, según la empresa. Por eso tienen que algunos hacer examen de salud, por ejemplo,
si entras a trabajar en una empresa química y te hace mal algo, ¿me entiendes? Entonces Pero tú igual depende del trabajo. depende del tipo de trabajo. Ya. Y acá están el resumen. Entonces se hace todo. Outsourcing, esta palabra media complicada, es aquí lo que significa es cazatalentos, o sea, se está viendo qué tipo de personas son buenas para el puesto, pero ustedes me tienen que averiguar, en definitiva, formalmente qué significa esa palabra. ¿Ya? Profe, creo que he escuchado eso en cuando estas personas que ven como modelos, o sea, como que ven personas en la calle que están como aptas para modelos, ¿sí? Claro. Es una chica que como- es bonita y me encantaría que claro, trabajara y en la mi obra. contactan. Exacto, exacto. Muy bien, perfecto. Ya, y ahora chiquillos yo le quiero presentar esto, que es mi pautita, pongan mucha atención, ¿ya? Esta pautita usted ve que está en colores amarillo, rosado y blanco, ¿no es cierto? Con los nombres de ustedes. Y si miran al lado derecho, está el resumen de los trabajos. ¿Me están poniendo atención? Sí, profe. Sí. Está el resumen de los trabajos. Y los trabajos, los que están con rosaditos, los que tienen rosadito, son los que tienen sus trabajos finalizados. Finalizados. Los que están con amarillo tienen algún trabajo pendiente. Y los que están en blanco son porque no tengo ningún trabajo de ellos. ¿No es cierto? Y vuelvo a repetir que a los que están en blanco se les había dado la oportunidad de que hicieran una sola guía, ¿no es cierto? Que es la Profe, pero guía. yo estoy en blanco. ¿Quién Yo es que también. me dijo que está en blanco? No me digáis que me equivoqué con la... ¿Con quién? Aileen. No, pues está ahí en rosado. Aileen, te veo en rosado. Ah, O pero es que dice daltonismo sin viola. desar. Ah, es un ejemplo. Ay, ya. No, pues acá al ladito que tú tienes esto, está el resumen. Lo que pasa es que no pueden separarlo, pero aquí está el resumen, mi amor. Todo esto es el resumen. Ah, ya me había asustado. No, tú no, porque usted no cumple. Repito, todos los que están en rosadito aquí son trabajos finalizados. Todos los que están al lado de acá son trabajos pendientes y los que están en blanco aquí son los que no han hecho nada. Entonces, Somos hartos los que están en blanco. ¿quiénes nosotros. están en blanco y están presentes ahora? Yo, el Martín y el Bello también. Martín. ¿Quién más? Benjamín. Benjamín. Pero ¿Quién yo más? estoy haciendo Ya. los trabajos ¿Quién más? aquí. Ya. Yo estoy haciendo un montón de trabajos, tía. Tengo que hacer cosas de Muy matemáticas, bien, las muy pautas, bien. las de lenguaje. Póngase al día nomás. Ya, chiquillos. Entonces, todos los que están aquí en blanquito me tienen que hacer una sola guía. Pero Muy todo bien. el mundo, todos me tienen que hacer la guía 5, ¿ya? Y Y mandarla. Ok. Por La guía ejemplo, 5 usted ya la mandó, ¿verdad? sí, Me acuerdo. Ya, ya. Aileen, Dominique, Ah, Cristian y Catalina ya me mandaron la guía 5, pero terminada. esa guía yo ya la hice, me falta enviarla nomás. Ya pues, Benjamín, envíala, pu. envíela Cállate. por mi amor, envíela para Es que revisar. estoy terminando todo y después La lo Ya. tiene de adorno. No, vos tenés Ya, que enviársela chiquillos, a la profesora En el escritorio No, se para el ve toque bonito. tenéis que enviárselo. en ya. privado. Claro. Mis niños, quedamos de acuerdo que vamos a hacer una entrevista personal. Quedamos de acuerdo que ustedes van a investigar sobre dos palabras. ¿Cuáles eran? Inducción y la que Outsourcing. está en inglés, ¿no es cierto? Y quedamos en que iban a terminar su guía de trabajo ahora, ¿no es cierto? La No guía se número atra- 5 me refiero. no se atrasen porque si no se les va a juntar más pega, porque nosotros tenemos que seguir avanzando. Bien, Ok. ¿Hasta cuándo la mandó, profe? O ya la mandé, parece. sí, pues tú mandaste la guía 5 ya terminada. Ah, ya. Sí. Sí. Ya, Cristian, Miguel, ¿alguna pregunta? No. no. ¿No? No. Recuerden No. que la entrevista no es la próxima semana. La entrevista la tenemos que ver entre nosotros y prepararla. ¿Ya? Profesora, ¿Mm? tengo una pregunta. Lo que pasa es que la guía, yo la haga tengo que, solamente en el cuaderno, porque yo solo tengo celular, en el cuaderno coloco solamente las respuestas. No escribo nada de contenido. Solamente el número
¿Ya? la respuesta. Ok. ¿Ya? Y poner actividad número 1, porque arriba dice actividad número 1, actividad número 2, número y respuesta. Ya, chiquillos, esto sería la clase de hoy. Esta clase va a ser subida al canal, en Classroom y toda la información que ustedes quieran preguntar. Bien. Con respecto a esto, chiquillos, presionen a los compañeros para que terminen, si es que ustedes se comunican con alguno. ¿Ya? Ya. Yo voy a intentar hacer lo suyo, tía. Ya. Yo le Bueno, Ya, perfecto. Bien, chiquillos, a trabajar. A trabajar, esperemos un poquitito.